porque muchas veces me dijeron, estás llevando a los viejos a un lugar que no es así. Bueno, hoy día esto está sucediendo, así que a partir de los 45 en adelante, las mujeres también entramos en una crisis, que eso también tiene que ver con esta comunidad más 50. Toda mi tarea como psicogerontóloga siempre estuvo atravesada por la misma palabra, que es el bienestar, la salud, y hoy está como muy viralizado esto. Digo, no es ahora que María Fabiana habla de esto, vengo hablando desde que tengo, no sé, 30, 33 años menos que hoy. Estimados amigos de AMAR, la nueva generación, orgullosamente 50 más. Bueno, estamos en otro capítulo más de aquí de AMAR TV, donde recuerden, pueden conocer todo lo que tiene que ver con la industria de asistencia y retiro, lo que es la economía de la longevidad y también, ¿por qué no?, lo que es las grandes oportunidades que nos brinda el Need Retiring o todo aquello que tiene que ver con que los canadienses y estadounidenses estén viniendo hacia México y a varios lugares de Latinoamérica. Y bueno, hablando de Latinoamérica, hoy damos un salto cuántico. Nos vamos hasta un bello lugar, una bella villa, por allá cerca de Córdoba, Argentina, con la única intención de poder entrevistar a una persona que se ha metido de lleno en todo lo que tiene que ver con el turismo de bienestar, con el turismo de salud. Es maestra de yoga y bueno, se imaginarán todo el expertise que tiene en relación a lo que tiene que ver con los temas holísticos, que como saben ustedes, pues dentro de la nueva generación, orgullosamente 50 más, es fundamental estar basándose la calidad de vida en base a estos aspectos holísticos. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentar a ustedes a María Fabiana Castañón. Hola María Fabiana, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien, Javier, mucho gusto. Muchas gracias por este espacio y por compartir acá esta temática que creo que vamos a estar cada vez más los que vamos a aportar a ella. Así lo creo, así lo creo. Bueno, tú eres integrante de lo que es la Asociación Iberoamericana de Turismo, Wellness y Salud, que dirige nuestra buena amiga de Costa Rica, allá Verónica Camacho. Y bueno, en ese sentido, pues me hace ver que sí te gusta estar involucrada con todos estos temas tan interesantes, que si bien es cierto, en sus principios esta asociación pues, sigue encaminada mucho a todo, y creo que sigue encaminada mucho a todo, así que a todas las edades. Yo creo que el tema holístico y el tema wellness se da no únicamente al sector 50 más, sino a todo el público. Pero ahora sí me gustaría que nos platicaras quién es María Fabiana, por qué escogió esto, por qué se está dedicando a esto, qué la motivó a estar dando este tipo de cuestiones holísticas, de cuestiones de wellness, y hacia dónde va María Fabiana. A ver, platícanos. Bien, bueno, en principio escuchándote en esta comunidad más 50, ya también estoy en este colectivo de más 50, y esta proyección de vida, creo profundamente en la proyección, cómo nos proyectamos, cómo nos diseñamos a través de la vida. Y siendo muy jovencita, la psicología social era un camino a seguir, ¿sí? Como un reconocimiento personal de este trabajo en la psicología, pero sobre todo en la comunidad, cómo el psicólogo social entra en el grupo comunitario y es una gran herramienta. Pero bueno, esto no era poco. Cuando me recibí, tuve una mamá muy joven, con una enfermedad neurodegenerativa, a los 60 años fue diagnosticada de Alzheimer, y yo era recién recibida, y lo primero que pude hacer, porque era tanto el dolor que sentía de esta noticia que llegaba a mi familia, fue especializarme en la psicogerontología. Y era como que cuando me senté en la especialización a estudiar, todo era muy sorprendente porque todos eran muchísimo más grandes que yo y todos me preguntaban, ¿qué haces acá? Hace casi 22 años de esto, me preguntaban, ¿qué haces acá tan joven vos? Y sabía que iba en búsqueda de respuestas a esa enfermedad, pero sabía también que iba a construir a esta mujer adulta que hoy soy, la iba a ir construyendo a través de este camino, ¿no? Así que bueno, toda mi tarea como psicogerontóloga siempre estuvo atravesada por la misma palabra, que es el bienestar, la salud, y hoy está como muy viralizado esto.
pero yo digo, no es ahora que María Fabiana habla de esto, vengo hablando desde que tengo, no sé, 30, 33 años menos que hoy, y creo profundamente en la calidad de vida, aún dentro de un proceso patológico, creo en la calidad de vida y el bienestar de ese sujeto. Así que bueno, esta es mi llegada a hoy más 50, y bueno, después te contaré por qué estoy en el turismo de bienestar. No, muy bien, muy bien. Yo creo que así se han ido gestando digamos, los caminos de varios de nosotros, ¿no? O sea, como ciertas cuestiones nos han encaminado a ir entrando en esto y curiosamente, pues hemos observado cosas que tal vez en aquel entonces la gente no observaba. Lo mismo me pasó a mí cuando hablaba del wellness, ¿no? Me decían, bueno, ¿y este hippie qué está queriendo hacernos ver? O ya quiero ver un viejito hippie ahí todo, ¿no? Se imaginaban otro tema cuando obviamente mi visión no era esa, ¿no? Mi visión es cómo lográbamos un estilo y calidad de vida que nos diera una longevidad sana. Oye, pero a ver, sí me gustaría en esta cápsula, porque comentaste algo interesante de tus bases, que es la psicología social, y que te llevan a la larga, por una necesidad propia, a lo que es la psicología, la psicogerontología, que también es un término muy, muy nuevo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en ese entonces en principio, mira, cuando yo inicio llegando a México, me topo con que geriatras y gerontólogos había muy poquitos. ¿Eh? Ujú. Y peor aún en mi caso, porque pues, yo venía promoviendo el tema de las comunidades retiradas para extranjeros, y pues, resulta que de todos esos geriatras y gerontólogos que había, que tal vez con los 5 dedos de la mano los contaba, pues resulta que de todos ellos, pues creo que uno o dos a lo máximo hablaba inglés. Entonces dije, no, espérame tantitos. Esto me va a llevar no un año, ni 2 años, ni 3 años, me va a llevar bastantes años poder tener el elemento humano capacitado para poder realmente sustentar el crecimiento de la industria de asistencia al retiro. Y eso ha pasado. Después de 17 años te puedo decir que apenas empieza a ver la luz con gente que tenga la capacidad no únicamente de conocimiento, sino también en el tema bilingüe y también en el tema bicultural, que es importante dentro de lo que es la psicogerontología. Pero a ver, platícame más, o sea, ¿cuáles son, ya una vez que entras al tema este de la psicogerontología, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias? Y tú como muchachita, porque pues, la verdad, después de graduarte eras una muchachita, ves que se te dejan venir un montón de mayores y decías, bueno, ¿y quién los va a atender, no? Entonces tú ves esa gran necesidad. ¿Y cuáles fueron tus primeras impresiones? ¿Cuál fue tu primera experiencia? A ver, platícanos. Bien, cuando termino la especialización, mi primer práctica obviamente la tuve que hacer en los geriátricos. En ese momento estaba en Buenos Aires, en la capital de nuestro país, y elegir las residencias geriátricas era ir desde el abordaje siempre de lo patológico. Y mi tesis fue, la tesis, todo el trabajo de tesis, lo hice en la reformulación de la nueva mirada de las residencias geriátricas. Realmente fue un revuelo, como decimos acá en Argentina. Armé un gran revuelo en el momento de la presentación de la tesis, porque hice intervenir arquitectos en mi tesis, hice intervenir un sociólogo, invité a un sociólogo para la mirada en general de la conformación de nuestra sociedad ante la mirada de esa residencia, entendiendo que todavía en ese momento en el país hablábamos de asilos, hablábamos de geriátricos, hoy hablamos de residencias, hoy hablamos de otras nominaciones a las casas de descanso, ¿sí? De nuestros mayores. Así que la presentación de la tesis fue un antes y un después, porque yo ya hablaba del bienestar. De hecho, cuando el arquitecto me ayudó a conformar el nuevo diseño, y entonces distaba por completo de lo que era una casa de geriatría en ese momento. ¿Por qué? Porque yo abordaba a ese sujeto desde la amplitud integral, ¿no? Desde su mente, cuerpo y espíritu, aún en su situación patológica, cómo podía absorber su campo senso-perceptivo, todas las sensaciones que le producían esos cambios, ¿sí? Así que fue maravilloso, porque obviamente después con ese trabajo, con esa tesis, yo desarrollé, después me vine a vivir a Córdoba y desarrollé todo un trabajo de cambio de mirada en las residencias geriátricas, que hoy día ya
las estamos teniendo como habitual, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos a detener esta cápsula porque yo creo que viene mucho más que platicar. Y sí te voy a cuestionar unos temas, si te parece bien. Me gustaría con una persona con la experiencia que tú tienes y el conocimiento que tú tienes, quiero entrar en una polémica que nos ha llevado en México muchos años. Yo la he impulsado tremendamente a nivel Latinoamérica y en México, de hablar de la tercera y cuarta edad. De hecho, mandamos a la Organización Mundial de la Salud que se empezara a hablar de la tercera y de la cuarta edad, porque si no, estamos desde el punto de vista, mis bases son mercadólogos, entonces yo veía venir esa situación, decía, no, espérate, es que tiene que haber una división, no puedes guiar, no puedes catalogar a una persona de tercera edad cuando venimos en otros genes, venimos de otra manera, y el que tú me digas a mi edad, que soy de la tercera edad, digo, pues algo estás mal, o sea, algo me dice que estás mal, no yo, sino tú, por la forma en que se cataloga. Pero bueno, amigos de AMAI, la nueva generación orgullosamente 50 más, como verán, se está poniendo interesante este tema y vamos a hablar por qué empezar a clasificar a la sociedad en lo que es la tercera edad y la cuarta edad. Pero eso lo haremos después de esta cápsula. ¿Quieres ser uno de los jugadores más importantes en la industria de ciencia en retiro? Bueno, no faltes a Ciamar 2025 y mete gol en Ciamar 2025 y aprende cómo desarrollar, invertir y operar comunidades de retirados. ¡Golazo! Bueno, amigos de AMAI, la nueva generación orgullosamente 50 más, y yo creo que ahora, bueno, iba a decir que ya particularmente dirigido este tema a lo que es la nueva generación orgullosamente 50 más, pero no, lo acaba de comentar María Fabiana, que tuvo que tener a un arquitecto a su lado para ver la nueva forma que íbamos a diseñar este tipo de complejos inmobiliarios. Entonces también cabe en el tema de AMAR, que es donde manejamos el tema de la inversión, el desarrollo, la operación, etcétera, de lo que deben de ser las comunidades de retiro. Y bueno, antes del corte le decía a María Fabiana que íbamos a entrar a un debate. Perdón, María Fabiana, pero quiero hacerlo contigo porque yo creo que a través de tus conocimientos de psicóloga y psicogeriatra, yo creo que podemos llegar a conclusiones muy interesantes. A ver, yo he defendido mucho el que teníamos que hablar primeramente de 50 y más. ¿Y por qué 50 más? Porque yo venía a venir el tema ¿cómo te podría decir? De esa gran separación que iban a provocar los baby boomers en lo que era el proceso de envejecimiento. ¿Y en qué me basaba? Oye, si cuando tuvimos 20 o 20, bueno, más bien desde 17 hasta 25 años más o menos, pues sí, fuimos muy disruptivos, que por cierto en ese entonces esa palabra de disrupción no existía, pero bueno, ya ves que los millennials le ponen nombre a todo, pero bueno, me daba cuenta que si habíamos hecho un cambio trascendental en nuestra época de juventud, era claro que en nuestra época de envejecimiento íbamos a hacer lo mismo. Entonces, empecé a empujar el tema de que, oye, espérame, punto número 1, no se le debe llamar eso senior living, porque en Estados Unidos un senior es de 80 años en adelante, y yo no me siento senior y soy baby boom, número 1. Número 2, hay que empezar a hablar desde 50 más, porque tenemos que preocuparnos en preparar el tema del pre-retiro. ¿Qué quiere decir esto? Hablar del proceso de envejecimiento. Y número 4, íbamos a hacer un montón, entonces no podía quedarse acotado. Entonces sí teníamos que hablar de una tercera edad, que desde mi perspectiva es catalogarla de 50 a 80, y una cuarta edad, sí, de 80 en adelante. Según yo, te lo dice un mercadólogo, un estudiante de lo que tiene por años el tema de la generación baby boomer. Pero a ver, tú que tienes una especialidad más concreta, más específica, ¿cuál sería tu opinión? Bueno, justo llegamos a algo que durante mucho tiempo llevé en mi línea de investigación, en que para mí la vida es intergeneracional, es niño, es un niño, es un adolescente, es un adulto y es un adulto mayor, y que todo eso se conjuga con todos los personajes que llevamos adentro. Porque cuando yo soy niño, ya voy construyendo al viejo que quiero ser.
Por eso hablo tanto de la línea proyectiva, hablo tanto del diseño, cómo te querés diseñar, ¿no? Cómo Javier se querrá diseñar de acá a 10 años más de él mismo. Así que, bueno, en Argentina, me voy a remitir aquí a Argentina, que fue muy discutido en la época del 90, donde se instauró, porque fue un médico que instauró esto de la tercera edad, que lo daba un poco la edad jubilatoria. Aquí las personas se jubilan a los 60, las mujeres, y 65 los hombres, y ahí marcaba un hito de que a partir de ahora sos pasivo, ¿sí? Porque así mismo la ley lo dice, ahora sos pasivo, y además de ser pasivo, dejaste de hacer un montón de actividades cuando eras activo. Así que yo, más jovencita y recién recibida, luchaba y guerreaba con ese concepto de que en algún momento había una línea de la vida que yo iba a retirarme. No concibo que me retire, me puedo retirar de una actividad porque el Estado digo que me voy a jubilar de una actividad, pero mi retiro interno no existe. Yo no voy desde lo profesional y desde lo personal, sobre todo, en que nada me retira. Yo deseo diseñarme en un nuevo proyecto, diseñarme intergeneracionalmente en un nuevo proyecto. Así que incorporo mucho y trabajo mucho la palabra viejo, porque como siempre digo, qué lindo es decir, qué lindo niño, qué lindo adolescente, qué lindo adulto, y también qué lindo viejo. Y que viejo, el mercado y toda nuestra sociedad capitalista ha dicho que viejo es algo peyorativo, ¿no? Y viejo es una hermosa palabra. Así que de mi parte yo construyo todos los días esta vieja que voy a desear ser, ¿sí? Y que la estoy siendo todos los días, la voy diseñando porque es mi responsabilidad diseñarla. Y bueno, entonces mucho esto de las edades, de poner a los adultos mayores como edades, la tercera, la cuarta, no sé, después capaz que aparece una quinta dentro de muchísimos años. Puedo hablar mucho más de esto, no querría robarte mucho tiempo al programa, pero yo digo, ¿qué pasa con lo intergeneracional? Crucémonos y vayamos haciendo, nosotros los más grandes, Javier, somos los guardianes de las demás generaciones, somos guardianes, y esa es nuestra tarea, ser guardianes. Y tenemos tanto para decir, tanto para acompañar. Así es, así es. Bueno, de ahí viene el tema de que nos estamos reinventando y nos estamos redescubriendo, ¿ok? Y entonces sí, totalmente tienes toda la razón. Hay un tema de intergeneracional que, de hecho, te platico, vamos a tener nuestro Congreso Internacional MAR, y uno de los temas que vamos a manejar es precisamente los 50 Plus Wellness. O sea, cómo hablar de la longevidad, pero también cómo hablar del 50 Plus Wellness, que el 50 Plus Wellness es, la longevidad es como una filosofía de vida. Hablar de un 50 Plus Wellness es hablar de un modelo de negocio dentro de lo que es el bien raíz. Y es que efectivamente no lo puedes separar. Tú tienes que ir viendo cómo lo vas compactando para lo que es el proceso de envejecimiento, cómo vas a ir abarcando los diferentes perfiles de las personas. Y este modelo 50 Plus Wellness va muy encaminado a lo que son los Sentinels, o los famosos nidos vacíos. ¿Ok? Y también por ahí detonamos el modelo de negocio que se llama Co-Living Residence, que es una combinación de co-living y co-housing, que va muy encaminado principalmente a las damas. Hace poco alguien puso por ahí en algún grupo que estamos que en Japón la gente mayor está cometiendo delitos porque se siente tan sola que prefiere que mejor la metan a las cárceles para no estar sola. Dije, Karen, no, espérate, en México van a existir los co-living residents donde no va a ser necesario que tengan que ir a robar para meterlos en la cárcel y no estén solos. Pero bueno, entonces, a ver, María Fabiana, tú hablas del área intergeneracional, efectivamente, ahorita acabo de participar en un congreso en la Ciudad de México, donde hablábamos de eso, ¿no? Que tendríamos ya que diseñar ciudades, porque no nada más desde el punto de vista generacional y desde el punto de vista de la convivencia, sino también el problema existe de que no tenemos ciudades que te promuevan esa intergeneracionalidad. Vivimos en una ciudad multigeneracional, pero ya nos dimos cuenta que no funciona. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo ampliarías este concepto? A ver, platícame. Esa combinación de modelos de negocio con lo que sería, digamos, filosofía de vida para lograr una longevidad activa y sana.
Bueno, desde mi parte como profesional en el área, siempre todo tipo de proyectos que hice con la adultez mayor, logré siempre a nivel comunitario cruzarnos con las escuelas, con las universidades, con grupos de chicos en riesgo. Trabajamos durante mucho tiempo con los adultos mayores y los saberes de ellos, con chicos de riesgos en barrios con problemáticas comunitarias muy intensas, y cómo, sí, esta figura del abuelo, sí, esta figura de la abuela, esta figura de aquel tutor mayor que acompaña y que a veces resguarda ese nido vacío que tiene el niño, que tiene el joven con respecto a sus padres. Y aquí vos decías recién, qué importante esto de ver las edades de cada uno de nosotros, sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres en la edad de la mitad de la vida, que es a partir de los 45 en adelante, las mujeres también entramos en una crisis, que eso también tiene que ver con esta comunidad más 50, que me gustaría por ahí, si me das lugar, a poderlo, de hecho lo investigué y me especialicé en climaterio y menopausia, porque entendía que había algo ahí que se sucedía a nivel también comunidad. Pero bueno, siguiendo un poco la línea de lo que me decías, logré siempre proyectos donde la adultez mayor se insertara con todas las otras comunidades más jóvenes, ¿sí? Siendo la figura de acompañamiento hacia los demás. Así que bueno, logré cosas muy interesantes y las tengo todas a disposición de mis proyectos. Yo siempre digo que mis proyectos personales y de trabajo están a disposición del mundo, porque bueno, me caractericé siempre por innovar, siempre innovo. Al principio soy muy discutida, porque muchas veces me dijeron, estás llevando a los viejos a un lugar que no es así. Bueno, hoy día esto está sucediendo, así que me reconozco como muy innovadora. Y la verdad que ahora me agradezco porque muchísimas cosas que están sucediendo ahora las hice hace 10, 15, 20 años atrás. Perfecto, fenomenal. Bueno, pues como verán, estamos hablando con una persona innovadora que ha traído nuevos conceptos y qué mejor que con sus bases de lo que es la psicogerontología. Y bueno, amigos, vamos a terminar esta cápsula y vamos a regresar y ahora sí vamos a platicar de lo que es la longevidad. Ahora vamos a terminar esta entrevista tocando ese famoso tema de lo que es la longevidad y a ver cómo lo podemos abordar. Yo sé que María Fabiana va a poder darnos una buena guía de cómo lograr esa longevidad, digamos, sana y productiva. Bueno, amigos de Amar, regresamos en unos instantes. El futuro del retiro está evolucionando y en Amar TV te conectamos con las oportunidades que marcarán la diferencia. Si tienes un negocio en la industria de asistencia en el retiro, Near Retiring o economía de la longevidad, esta es tu oportunidad para posicionar tu marca y llegar al público que realmente importa. A través de entrevistas exclusivas y contenido estratégico, en Amar TV conectamos empresas como la tuya con clientes potenciales e inversionistas clave. Juntos, estamos transformando la manera en que vivimos y planificamos el futuro. Súmate a este creciente mercado. Colabora con nosotros y lleva tu negocio al siguiente nivel con Amar TV. Contáctanos hoy. Bueno, amigos de Amar, la nueva generación orgullosamente 50 más, llegamos a este último episodio con María Fabiana desde lo que es Córdoba, Argentina. Y bueno, como lo comentamos antes del corte, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el tema de cómo lograr una longevidad digna. Y yo creo que María Fabiana tiene una idea muy clara que a ustedes les va a poder ayudar y no únicamente al usuario final, aquel mayor de 50 años que nos está escuchando, sino también es importante que los inversionistas, desarrolladores y operadores de comunidades de retirados entiendan cuál es el perfil de esta nueva generación de lo que yo le llamo la nueva generación orgullosamente 50 más, cómo está pensando, cómo se está manejando para poder realmente llegar a una longevidad digna. A ver, María Fabiana, ¿qué es para ti la longevidad digna? ¿Cómo lograrla? ¿Y qué va a pasar con estas 4 generaciones en las cuales ya estamos inmersos al día de hoy?
Me estoy refiriendo a lo que son los papás de los baby boomers, a los millennials y a la generación, bueno, no, antes de los millennials, la generación X y la generación millennial. Ya esos, los primeros milenarios, por decirlo así, ya están siendo de 50 años y más. Entonces, obviamente, están empezando a planear lo que va a ser su vejez. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves esa expectativa? ¿Qué va a pasar con esa combinación de esas 4 generaciones que ya tienen que estar las comunidades retiradas preparadas digamos, recibirlos y poderles apoyar en su proceso de envejecimiento? Bien, este concepto, ¿no? de longevidad saludable en esta generación 50, yo digo entre los 50 y los 65, de los que ya estamos siendo más 50, tenemos una conformación diferente. Ya no voy a ser como mi madre, ni voy a ser como mi abuela, voy a ser como esta generación que nos estamos preguntando qué va a ser, cómo vamos a construir este diseño. De mi parte, en lo personal, insisto mucho con el proyecto de vida, insisto mucho con esa multiplicidad de deseos de conformar equipos. Sí, de hecho, estoy a cargo de varios equipos en el Club Más 50 aquí en Argentina, donde quizás hicimos muchos años de nuestra vida una misma actividad, pero ahora nos reformulamos este concepto de que quiero ser otra cosa o quiero armarme un nuevo proyecto. Así que, de mi parte, esta nueva concepción de la longevidad tiene que ver con ese deseo, ¿sí? de construirme permanentemente hacia un camino donde represento mi salud en mi mente, cuerpo y espíritu, donde no hay nada que me etiquete que debo ser, no sé, 30, 40, 50 años de mi vida lo mismo, ¿sí? Y esto lo está dando nuestra generación, la tuya y la mía, donde, bueno, hasta hemos reformulado nuestras parejas, nuestra forma de vivir o el lugar donde hemos vivido, quizás no fue siempre el mismo, y hoy decidimos muchísimo más que nuestros padres. Decidimos la autenticidad de esta vida que hemos conformado. Así que yo me conformo en una generación de la nueva longevidad saludable. De hecho, me reconozco como una mujer que construye su longevidad y sumamente proyectiva en la inserción con las demás generaciones. En este momento de mi vida estoy parada en que no es con mi sola componente, con mi comunidad, sino con las demás comunidades. Siento un gran deseo de acompañar a los jóvenes, un gran deseo y un gran deseo de llegar al niño, porque en el niño se construye, ¿sí? ese viejo. Así que, bueno, en ese momento y en este momento estoy en lo personal y en lo profesional parada ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estaríamos hablando de lo que es la tendencia del mindful aging, que le llamamos por acá, que efectivamente se trata de eso, ¿no? Cómo poder llevar a cabo una longevidad, no desde una edad etiquetada, como tú lo dices, sino desde el momento que nosotros la queramos tener, punto. O sea, ahorita ya no hay una etiqueta que diga, no, ya tienes tanto, entonces tienes que empezar a pensar, ¿no? Yo creo que ahora está manejándose de una manera muy diferente, como tú atinadamente lo dices. Pero dentro de lo que es la longevidad, a mí me gusta verlo más bien desde el punto, me gustan mucho los números, me gusta mucho la tecnología. De hecho, mi primera carrera soy informático, entonces me gusta manejar toda la tecnología y todo eso, y de hecho estoy manejando. Se te viene un cambio muy diferente, muy fuerte. Estoy impulsando en México, Latinoamérica, lo que es la geriatrónica, que eso viene muy fuerte, va a cambiar todo esto, va a cambiar todo lo que conocemos ahorita, de cómo vamos a vivir el proceso de envejecimiento, se va a ver totalmente cambiado con lo que es la geriatrónica, y le estamos impulsando bastante fuerte porque por ahí viene. Acá en Estados Unidos no va a haber quien cuide a la gente mayor, sobre todo si seguimos con ciertas políticas que están sacando a mucho joven de Estados Unidos. Obviamente se van a quedar sin gente que cuide a tanta gente mayor, y obviamente va a pasar lo que está pasando en Japón. O sea, los robots van a empezar a tomar un factor importante dentro de todo este proceso de envejecimiento, y bueno, todo lo que es la domótica, la robótica y todo lo demás. Muy interesante todo lo que estamos haciendo por acá y que estamos empujando, te repito, en México y Latinoamérica para todos ustedes que
que quieren seguir innovando y viendo por dónde viene este camino. Entonces, en ese sentido, para ti, como, te lo voy a hacer una pregunta directa, tú como psicogerontóloga, a ver, ¿cuál es tu sentir y tu visión al momento que te das cuenta que va a ser la primera ocasión en la historia que se vienen más, al menos te voy a hablar los datos que yo manejo más, que es de Canadá, Estados Unidos y México. Para el 2050 vamos a ser un promedio de casi 300 millones de personas. No sé cuánta gente tenga Argentina, pero no creo que llegue a 300 millones de personas. Entonces, es la primera vez en la historia de la humanidad que se viene tanta gente mayor de 50 años. ¿Cuál, desde tu perspectiva, cuál debería de ser las políticas públicas o lo que deberíamos estar ahorita trabajando para poder satisfacer esas necesidades de tanta gente? O sea, te repito, eso desde el punto de vista humanidad nunca se había dado en la historia. Entonces, si eso le sumas que también en esta generación la mujer toma una importancia en el ámbito económico, pues también eso cambia mucho las cosas, cosa que también es la primera vez que tanta mujer se va a retirar con pensiones, ¿sí? Están cambiando todo este proceso también. ¿Cuál sería tu opinión, María Fabiana? Bien, interesantísima la pregunta. Para acotarla, voy a situarme a lo que estamos trabajando aquí, mucho el cruce de lo público, de la actividad pública con la actividad privada. Aquí se jubila muchísima gente entre los 57, el personal de salud en el país se jubila a los 57, 56, 57 años, personal de salud. El resto de las personas entre 60 y 65 los hombres. Fíjate vos que hoy yo hablo mucho de la temporalidad, yo no hablo de edades, yo hablo de la temporalidad. Yo no podría decir qué edad tenés. La verdad que lo que sí veo enfrente mío un hombre con mucho potencial y con mucho deseo de diseñar sobre lo que sabe, lo que quiere aprender y lo que quiere proyectar. Entonces la temporalidad también nos lleva a repensarnos como comunidad. Así que en principio lo que se está trabajando mucho es el cruce de proyectos que no sé todavía están en función de ser, todavía no están puestos en la práctica, pero sí en papel, en proyecto, es que esa persona que se jubila, que se retira, vuelva de alguna u otra forma a insertarse, ¿sí? Yo no comprendo que alguien haya salido y haya estado 30 años al servicio de algo y haya sido bueno y haya querido seguir estando, pero la edad jubilatoria llegó y quede obsoleto con todo su saber. Hoy en mi consulta, porque yo soy de terapeuta y a mí me llega mucha consulta al consultorio diciéndome, ¿qué hago con todo lo que sé? ¿Qué hago con toda la experiencia que tengo? ¿Dónde voy? Ya vuelvo a mi trabajo y ya me dicen, no, pero volvé a casa porque ya estás jubilado. O viajá, porque esto de viajar parece que fuera como el único leitmotiv que tienen las personas, que es viajar después que se jubilan. Que está bien viajar, pero uno no puede estar 30 años de la vida de uno solamente haciendo una sola cosa. Entonces, hoy por hoy nosotros estamos trabajando mucho en la inserción de lo público y lo privado, en que volvamos desde alguna forma a traer de vuelta ese gran caudal humano que se retiró de alguna actividad, pero que vuelva con sus saberes, que vuelva a aprender. De hecho, las universidades están muy completas de una cartera de actividades de estudios, una interesante propuesta de estudios para aquellas personas que nos hemos retirado de algunas actividades. Y yo siento la necesidad de ese trabajo de lo público y lo privado. Desde lo privado solo no se puede y desde lo público solo no se puede. Para mí, bueno, por eso trabajo insistentemente en ambos momentos y creo profundamente, por ahí vos decías esto del gran caudal de adultez mayor, ¿qué va a pasar? ¿Quién los va a cuidar? ¿Sí? Hace muchos años capacité a muchísima gente que fuera especializada en el tema del cuidado hacia el adulto mayor. Y no solamente cuando está enfermo, Javier, sino también en ese proceso recreativo. ¿Cuánta gente tiene ganas de salir
¿Cuánta gente tiene ganas de viajar y no tiene con quién? Y ahí viene la mano de obra también de un joven que pueda ser un acompañante terapéutico recreativo, como era la formación que di durante muchos años, y bueno, y entonces ahí viene la inserción. Ahí viene la inserción de poder acompañarnos, porque a veces yo puedo, pero no tengo ganas, tengo miedo de viajar sola porque ya estoy grande, o bueno, o tengo mis temores a nivel físico, y bueno, entonces puedas dejarme acompañar. Así que bueno, podría hablar mucho más y tendría muchas más ganas de contarte muchos proyectos que estoy llevando a cabo acá, y que si alguno sirve para el resto del mundo, bienvenidos sean. No, pues será fenomenal el poderlos conocer, y yo creo que el que cada quien vaya poniendo un granito de arena en en todo este sentido, que afortunadamente ya siento que ya hay un campo ya un poco más fértil, porque creo que lo que he escuchado en tus explicaciones es que cuando tú empiezas todo esto, pues no había campo fértil, o sea, ponías la semilla y la semilla se echaba a perder porque no había quien le diera el seguimiento. No la pasé bien, no la yo creo- pasé bien al principio, porque era muy catalogado esto de la tercera edad. Bueno, usted se retiró, señor Javier, como por ahí te decía, y ya está, y bueno, quédese en casa, y eso fue la muerte de muchísimos. No solamente la muerte física, sino yo digo la muerte del corazón, le llamo yo, cuando uno inhabilita al otro de su potencial. Cuando yo te inhabilito de tu potencial, obviamente hay una muerte. Exactamente. Bueno, pues muy bien, pues digo, ya afortunadamente te platico, acá en México se empiezan a gestar los centros integrales AMAR, precisamente para poder dar respuesta a gente desde 50 años en adelante, ya con modelos de negocio muy bien claros, muy bien enfocados hacia nichos muy específicos que van a permear para que la gente pueda tener esas grandes oportunidades, porque lo que nos hace falta en la sociedad es no únicamente gente que nos diga qué podríamos hacer, sino lugares que realmente te promuevan a hacerlo. ¿Ok? Por eso, hace rato precisamente platicaba con un arquitecto de Alemania que me decía, es que el hacer ya en nuestra sociedad desarrollos inmobiliarios residenciales intergeneracionales, esa va a ser una solución fenomenal para todas las edades, y ahí es donde estoy totalmente de acuerdo contigo y con él, de que por ahí tenemos que ir, y de hecho los centros integrales más, uno de los modelos son el área intergeneracional. Pero muy bien, oye, María Fabiana, pues de plano me queda claro que tú y yo podríamos seguir platicando bastante tiempo, pero bueno, todo tiene un fin. Y sí me gustaría, antes de que nos despidamos, que tú me dejaras una frase, o sea, ¿cómo tengo que recordar este momento que tuve la oportunidad de platicar contigo, María Fabiana, hacia nuestro público? ¿Qué le dirías a nuestro público para que te recordara en lo que eres tú la esencia, como la especialista que eres, como la líder que eres, como la impulsora de nuevas tendencias, de nuevas directrices hacia cómo tenemos que tener ese focal de cómo ver al sector, como dices tú, no desde el 50 más, sino a todo lo que es el proceso de vida de la gente, porque solamente así lo podemos entender. ¿Qué mensaje les darías, María Fabiana? Bueno, mi mensaje es que no nos olvidemos que cuando uno se apasiona, ¿sí?, de ser, se apasiona del momento generacional que está viviendo, y que puede ser absolutamente útil, ¿no? En principio para uno mismo, ¿no? Porque aquí está es que yo sentir que estoy apasionada de lo que siento y de lo que hago, obviamente, inevitablemente siento que voy a irradiar eso por donde esté y a donde llegue. Así que, bueno, no nos olvidemos que todos somos células que brillamos, somos todos como estrellitas que por más que entre la robótica, y que esto es maravilloso porque yo estoy hablando contigo ahora y lo admiro, que yo en este momento del siglo yo esté viviendo y esté disfrutando de esto, estoy feliz. Siempre fui una niña desde muy chiquita, muy curiosa. Yo cuento que hacía así con el globo terráqueo y le contaba a mi mamá dónde iba a ir iba a ir yo cuando era grande, y bueno, tuve la suerte de donde puse el dedito llegar,
Pero bueno, hoy tengo este momento y lo abrazo, pero ¿sabes qué? La calidad humana no me la va a dar nadie me la va a quitar, que es el abrazo, que es la sonrisa, que es mirar a los ojos a los otros y poder saber que eso nos hace intensamente humanos. Así que bueno. Exactamente, así es. Bueno, amigos, mamá, de la nueva generación, orgullosamente 50 más, tuvimos la dicha de poder platicar hasta lo que es Córdoba, Argentina, con nuestra psicóloga María Fabiana Castañón. Te agradezco infinitamente tu tiempo. La verdad me halago de haber podido tener la oportunidad de estar contigo, de poder conversar contigo y poder seguir siendo parte de todo este movimiento que se está dando para todo un cambio generacional dentro de la visión de lo que es el proceso de envejecimiento. Bueno, amigos de Amar, la nueva generación, orgullosamente 50 más, este fue un capítulo más de Amar TV, donde, repito, aquí pueden saber todo lo que quieran saber sobre la industria de ciencia de retiro, la economía de la actualidad y lo que son las grandes oportunidades del New Retirement. Así es de que, como siempre le hacemos, María Fabiana, le hacemos así con la manita. Hasta pronto, te agradezco mucho, pásala bonito. Y a ustedes, Gracias. hasta pronto.